Saludos, estimados bachilleres. Vamos a conversar sobre el contenido bibliográfico y teórico del primer corte. Esta bibliografía que yo le voy a hacer llegar es una bibliografía base, es decir, yo le hago llegar la bibliografía que tenemos que trabajar como un requisito sine qua non. Sin embargo, hay una bibliografía complementaria que yo le hago llegar a través de los medios que hemos creado para comunicarnos. Pero además, si alguno de ustedes tiene alguna bibliografía que considera contribuye a fortalecer la línea bibliográfica y teórica que venimos trabajando, pues no duden en hacérmela llegar. Entre otras razones, porque soy lo que cree que efectivamente el aporte del estudiante es una columna que transversaliza no solamente el conocimiento del curso, sino también el mío. Yo con los estudiantes pues aprendo diariamente, porque de alguna u otra forma ustedes pueden toparse con una bibliografía la cual yo desconozco y que probablemente pueda ser útil para la materia que digo. Así que, dejando aclarado que es una bibliografía base y que en el camino vamos fortaleciendo lo que tengamos que fortalecer, pues paso inmediatamente a darle contenido bibliográfico y una pequeña introducción de cada una de ellas. Como ustedes saben, yo le informé en clases pasadas que este primer módulo tenía 5 temas o 5 grandes áreas, es decir, ciencia política, teoría política, filosofía política, la neurociencia, que considero que transversaliza el conocimiento técnico-científico del politólogo, y el tema de politología como un área de conocimiento que cada vez va creciendo, se va robusteciendo y que estoy seguro que ustedes ayudarán a fortalecerlo cuando le corresponde ir al campo laboral. Estos temas tienen una bibliografía, cada uno de ellos, como se lo acabo de decir, y ese contenido bibliográfico de este primer corte, pues, está enmarcado bajo los siguientes parámetros. Para terminar de fortalecer nuestro conocimiento de ciencias políticas, vamos a usar estos 3 autores sobre estos temas. Estos 3 autores ustedes lo conocen, lo han trabajado no solamente en Introducción a la Política y Política 1, sino que además lo han trabajado en otras materias porque son unos clásicos de la politología. La autora más reciente es Chatham-Mouffe. En ese sentido, pues, ¿por qué tomo estos autores? Pues creo que son columna vertebral clásico de la materia o del tema de teoría política. Por ejemplo, Mario Bunge, usted lo conoce, lo han leído. Es un libro que pudiese además uno utilizarlo como un manual. Él introduce temas importantes y te da herramientas para su comprensión. Que si la ciencia es fáctica, que si la ciencia es científica, que si es especializada, etc. Ese contenido teórico de ese autor para mí es una tabla de negación significativa para empezar a separar los temas, ¿no? Entonces, él lo vamos a leer, lo vamos a estudiar, lo vamos a conversar y de alguna u otra forma nos sirve como plataforma. Plataforma para ir adentrándonos con conciencia en el conocimiento científico-técnico de la politología. Luego pasamos al padre de la escuela nuestra, el profesor García Pelayo, en un libro que es un clásico para todos nosotros, y no solamente para nosotros, sino para la politología, para esta ciencia del conocimiento, que es idea de la política, fundamentalmente en fenómenos políticos y politizados, donde vamos a hacer énfasis. De todas maneras, yo le voy a pasar luego un cuadro de Mario Bunge, exactamente que vamos a abordar, de Pelayo que vamos a abordar, de Chatham-Mouffe que vamos a abordar.
¿Por dónde se lo voy a pasar? Se lo voy a pasar por los medios que hemos establecido de canal de comunicación. Entonces, ahí tenemos a García Pelayo. Pareciera que nosotros hemos leído muchísimo a García Pelayo, incluyéndome. Y cuando lo reviso, cada vez que voy a dar clase, digo, uy, yo no me había dado cuenta de este detalle. Este es un autor que cada vez que tú lo lees, más le vas aprendiendo. Paso de inmediato entonces a leer a Chantal Mouffe. Chantal Mouffe es una autora moderna que a mí en lo personal me gusta mucho, me cae muy bien, introduce temas completamente nuevos y habla de algo que nosotros debemos indagar, que es la política y lo político. Entonces, esa autora, que además es una autora reciente, nos abre un panorama que nos permite ir diferenciando conceptos, temas, etc. ¿En qué libro? En torno a la política. Toda esta bibliografía, como usted bien sabe, la mayoría de ella está en mi blog, que yo se lo hago saber llegar para que usted lo indague. Y la que no está, usted lo busca, lo complementa. En ese orden, pues continuamos sobre el contenido bibliográfico de una de las temas, áreas que estamos tocando, que es teoría política. Como le digo, la intencionalidad es ir enmarcando nuestra sapiencia sobre esa materia, sobre esos grandes temas. Y allí vamos a leer algunos autores que son muy contemporáneos y que han venido agregando elementos que le permiten a uno efectivamente ir tratando de marcar todo el proceso de aprendizaje. Ahí tenemos a Julian Elisa, en un libro que se llama Teoría Política. Ahí vamos a leer el capítulo 2. ¿En qué? En la política y la ciencia política. Allí ella nos introduce unos temas y empieza a hacer separaciones. Qué es teoría política, qué es teoría empírica, y nos va marcando una tabla de navegación que nosotros tenemos que ir reforzándonos para poder entender que teoría política, ciencia política, filosofía política, neurohumano o politología, para los efectos de las clases, de mis clases, no es lo mismo. Fundamentalmente, la intención es ir avanzando con fuerza y fortaleciendo todo el contenido teórico, metodológico de la politología, que además es el área de conocimiento en la cual me he formado. Luego viene Luis Arnard. ¿En qué libro? En Política y Ciencia Política, capítulo 1, y vamos a leer en Política y Cuestiones, vamos a leer exactamente la naturaleza de la ciencia política. Y ahí él nos da algunos elementos que nosotros vamos a ir paseando, ¿no? El artículo es un artículo medianamente pequeño, sin embargo, en sus primeros inicios te va dando pistas de lo que nosotros queremos hacer para esta materia. Y luego vemos entonces aquí a Román Santiago, en Metodología de la Ciencia Política, capítulo 2, en el mismo libro que escribe Luis Arnard. Ahí vamos a leer sobre la metodología y ahí vamos a hacer un hincapié de por qué estamos estudiando eso y cuál es la razón de hacerlo. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque la politología tiene un gran soporte en la metodología técnico-política, en la ciencia. Entonces, la ciencia para nosotros es fundamental su comprensión, la teoría política para nosotros es fundamental su comprensión, la politología es para nosotros fundamental su comprensión, así como la neurociencia. Y todo ello nos promociona a nosotros un conjunto de herramientas e instrumentos que nos permite comprender, estudiar y avanzar hacia el objetivo que hemos trazado, que no es otro que indagar sobre el contenido teórico que transversaliza la politología. Luego venimos con el contenido bibliográfico de filosofía política. Ahí vamos a leer a dos clásicos, ustedes lo conocen muchísimo, pues cada vez le promociona un elemento y me sirve como un libro base para ir comprendiendo todas las áreas que estoy interesado en de alguna u otra forma enmarcar, que es Strauss Leo
¿En qué? ¿Qué es filosofía política? Sobre todo sobre el problema de la filosofía política. Ya hace toda una disertación sobre lo que efectivamente consideran ellos que es filosofía política y tratan de enmarcar esa área de conocimiento y extraer, sacar de ella las que de alguna u otra forma todavía están en ese proceso en su momento cuando escribieron de debate y discusión. Luego, bueno, con Leo Strauss, con Política Efectiva, allí junto con Strauss, ellos hacen por su parte un gran debate, son autores, si se quiere, ellos eran contemporáneos, conservando las diferencias de edad que tenían, pero ellos debatían sobre ese tema y el debate de ese tema efectivamente te permite a ti ir marcando esos dos grandes conceptos, ese gran concepto con el resto de la otra materia. Luego venimos ahí con neurohumano, lo que hemos llamado neurohumano. Ahí tenemos un premio Nobel de Economía. Premio Nobel de Economía que es psicólogo social, que es Daniel Kahneman. Pensar rápido, pensar lento. Fundamentalmente, la primera parte sobre los dos sistemas. ¿Cuál es la intencionalidad de la recomendación de esta bibliografía? Pues efectivamente tratar de darnos insumos de cómo funciona el cerebro, de que el individuo es un cuerpo orgánico que tiene dividido dos grandes esferas, que esas dos grandes esferas están llenas de cultura política, que están llenas de creencias, de valores, y que los fenómenos políticos, los fenómenos sociales se mueven y que lo que están moviendo allí son efectivamente cerebro, gente que está en movimiento. Y tratar de marcarlo es fundamental para comprender efectivamente cuál es la probabilidad de que un fenómeno ocurra. Luego viene con John Lakoff, punto de reflexión. Este es un neurolingüístico muy estudioso, que además es asesor en buena parte de Europa, sobre el manual de progresista. Él tiene varios textos, perdón, pero en este caso vamos a leer punto de reflexión, efectivamente sobre los marcos del cerebro, marco-cerebro. Entonces, los dos sistemas, leo a Kahneman, trato de ver cuáles son los dos cerebros y luego digo cuáles son los marcos conceptuales que si logro efectivamente avanzar en sus marcos conceptuales, al momento de estudiar un fenómeno político en desarrollo o en movimiento, pues yo puedo efectivamente a través de todas las herramientas que hemos tenido de primer corte, la primera bibliografía que hemos tenido, la que hemos leído, entonces tú vas efectivamente estudiando y seccionando el fenómeno que estás estudiando. Y nos va a permitir ¿qué? Nos va a permitir aproximarnos a él. Fundamental su aproximación porque justamente la atracción de esta materia por lo cual te contratan en el campo laboral. Por último, y no menos importante, tenemos la politología, nuestra área de conocimiento. Nos interesa trabajar el concepto, la metodología, la importancia, su espectro laboral, su funcionabilidad psicosocial, psicopolítica, el poder, etc. ¿Por qué nos interesa a nosotros separarlas del resto del área de conocimiento? Porque así como la filosofía se ha convertido, es y será un área de muchísima atracción para las ciencias sociales, pues la politología también tiene que transversalizar y ese es el trabajo nuestro. Sobre esto no tenemos mayores bibliografías. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el profesor García Pelayo dice algunas cosas que en este momento yo pudiese marcarlo dentro de la politología. La ciencia política te da elementos que tú pudiese marcarlo dentro de la politología. La neurociencia te da elementos que tú puedes marcarlo sobre la politología. Porque al final nos vamos a dar cuenta que la politología se sirve de todas esas áreas del conocimiento para poder aproximarte a los fenómenos políticos en movimientos en desarrollo. Esa aproximación probabilística de los fenómenos políticos en movimiento y en desarrollo es lo que considero columna vertebral del politólogo.